Hola chicos, muy buenas tardes. Eh, Soy otra vez el maestro Gabriel Romo Duarte del taller de redacción 1. En esta ocasión, pues en primer lugar darles la bienvenida si hay gente que se acaba de incorporar. Otra, quisiera yo, pues que continuemos con los temas. ¿Por qué se me hace de manera importante que vayamos viendo? Espero que no haya alguna confusión en el caso de los temas, porque siguen un orden pues realmente un poco diferente. Es decir, estamos ahorita viendo, primero vimos algo de la estructura de la oración y vimos algunas de las reglas, uso de las mayúsculas, uso de las minúsculas. Y antes de empezar a hablar con este tema que yo les estoy mostrando, que se llama oraciones bimembres, unimembres y las leyes de la concordancia, yo quisiera, primero, antes que nada, voy a avanzar un poquito, antes que nada, comentarles que hay que considerar que el origen de las palabras de manera de la redacción, el origen de la redacción como tal, el ejercicio de redactar, empieza primeramente por lógica con anotar palabras. Yo les dejé un ejercicio en el que ahorita lo sigo revisando y lo voy a continuar revisando, espero que de aquí al fin de semana, para mandarles lo que observé. En primer lugar, si se entiende. En segundo lugar, qué palabras fueron las que utilizaron. En tercer lugar, si aplicaron algo de acentuación. En cuarto lugar, si utilizaron algunas reglas ortográficas. Voy poco a poco. Y realmente lo que quiero es que vayamos considerando, ¿no? Que el, el hecho de hacer el ejercicio de redactar es una manera de poner en orden las ideas que tiene uno en nuestra mente. Realmente es una manera de jerarquizar. De aquí quiero partir. Hay que jerarquizar nuestras ideas. Siempre que les digo a alguien o le indico a alguien que quiero que redacten algo, a veces es bueno darles alguna guía. Es decirles, bueno, quiero que redactes algo y vayas en este cierto orden, ¿no? Yo les di un orden, les dije nombre, edad, sexo, hobbies. El hecho de que empiecen a jerarquizar les va a dar una práctica mayor al momento de que ustedes escriban cualquier texto, porque lo que va a estar arriba va a ser lo más importante y lo que va a estar abajo va a ser lo menos importante. Lo que está arriba es el tema principal y lo que está abajo son los subtemas. Es el primer ejercicio básico. Además, las palabras que van a encontrar que van a ir a empezar a escribir, tienen ciertas clasificaciones en la gramática, ciertas clasificaciones en el español, y la primera y la que quiero que ustedes vayan considerando es que van a encontrar primero sustantivos. Y creo que en alguna de las anteriores presentaciones se les había yo puesto. ¿Qué palabras puedo utilizar? Puedes utilizar primero sustantivos. ¿Qué son sustantivos? Normalmente los sustantivos son nombres de personas, animales o cosas. Eso es lo primero. Personas, animales o cosas. Esos son los sustantivos. Yo siempre he tratado o me he prestado de ir en ese orden, ¿no? ¿Qué es un sustantivo?
El sustantivo también designa a seres, a entidades u objetos. Realmente se me hace súper importante que ustedes consideren que en la gramática los sustantivos son palabras que normalmente tienen género y número. Género es masculino y femenino y número es singular y plural. Y los sustantivos son la estructura realmente del enunciado principal. Yo quiero que eso sea lo primero que veamos. Y en el caso de los sustantivos, también quiero darles la definición de los verbos. ¿Qué es el verbo? Esta es una pequeña introducción porque sé que el taller de redacción en el 2 o el 3 vamos a ver de manera muy puntual estos dos temas, pero quiero que ustedes tengan la explicación. ¿Qué es un verbo? Indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre alguien. En la oración, el verbo sirve como sujeto como núcleo del predicado. ¿Y por qué voy empezando a partir de aquí? La oración normalmente tiene dos partes. Como dice aquí, se divide casi siempre, y a ver, ahorita lo voy a volver a poner acá, en el sujeto y el predicado. Normalmente una oración que se dicta estar bien escrita o que da la información de manera clara tiene dos partes, sujeto y predicado. Perdón por hacer y repetirlo varias veces. Tiene dos miembros. El primero, voy a ponerlo acá, perdón, porque a veces no, se movió. Es en este caso, el sujeto de esa oración que les estoy mostrando ahorita en la presentación es Gabriel. Y la segunda parte de esa oración es monta bicicleta todas las tardes. El predicado es todo completo, monta bicicleta todas las tardes. El núcleo del predicado en esta oración es el verbo. Por eso les mencionaba yo las definiciones. El verbo real es el de monta. El sustantivo en Gabriel, pues es Gabriel. Esto es un ejemplo muy sencillo y muy claro, pero realmente siempre tenemos que buscar e identificar sustantivos y verbos. Lo que dice después de bicicleta todas las tardes son complementos. Los vamos a ir viendo de manera lenta, no en este taller, en el taller de redacción 2, que normalmente son adjetivos calificativos, realmente son adjetivos, complementos, adverbios del género, número, cantidad, lugar. Los vamos a ir viendo poco a poco. Voy a pasar a la siguiente imagen. Alguien, y creo que lo mencioné en la clase anterior, de cuando empezamos a analizar primero palabras y luego enunciados, yo les mencionaba que al momento de que ustedes iban a empezar a redactar
ese pequeño ejercicio de presentación, que muchas gracias que me lo mandaron. Iba a haber gente que sin querer iba a empezar con frases o oraciones muy pequeñas. Aquí estoy volviendo a poner dos ejemplos de una oración. Una con un solo miembro, que es buenos días, que es un saludo, y otra con una expresión. Este sería no sería una expresión, sería un núcleo del predicado con un verbo que dice: espérame 5 minutos y salgo. Este es otro ejemplo muy sencillo, muy simple, de la diferencia de un miembro a dos miembros. Normalmente la bimembre también puede tener un verbo y un complemento. Puede haber oraciones, no nada más en el núcleo del predicado, también en el sujeto, que tengan el sustantivo y algún adjetivo. Entonces consideren que es como ver que hay dos partes o los sustantivos y los verbos, y con ellos, cada uno de ellos tiene algún complemento. Esto es algo que voy haciéndolo, les voy explicando muy sencillamente, porque lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo de manera simple. Voy a pasar a la siguiente presentación. Aquí es algo para que, bueno, y siguen los errores, perdón. Una disculpa, me tardé un poquito ahorita al momento de poner la presentación, porque para variar me movió la computadora el tipo de letra, pero sigo con los ejemplos de cómo identificar el sujeto y el predicado. Cómo identificar cada uno de ellos. Siento que la mejor manera es ir mencionando, ir leyendo. Yo no quisiera leerles mucho, quisiera más explicarles, pero ir leyendo cada uno de estos ejemplos para que ustedes vayan viendo cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Identificar el sustantivo e identificar el verbo. El primero dice: el niño juega a la pelota. En esta oración, si se fijan, está dividida en dos. El niño, que sería el sustantivo o el núcleo del sujeto, que el sustantivo sería niño y el predicado sería juega a la pelota. ¿Cuál es el verbo? Juega. El siguiente ejercicio: el cantante canadiense. Aquí es importante mencionarles algo. En el caso del núcleo del sujeto o del sujeto, aquí el cantante canadiense tiene un adjetivo de lugar, o tiene un complemento del lugar de donde es originario. Y después viene brindó un concierto estupendo. El sujeto es el cantante canadiense y el sustantivo es cantante. Brindó un concierto estupendo es el predicado, y el núcleo del predicado es el verbo que dice brindó. Siguiente: el árbol cayó en medio de la tormenta. Es importante que veamos que hay oraciones. Voy a poner otro ejemplo ahí. El árbol es una oración unimembre, solamente de un miembro. Cuando le agregamos cayó en medio de la tormenta, se vuelve bimembre. Es otro ejemplo. Árbol, sustantivo, cayó, verbo. Aquí hay un ejemplo un poquito más amplio. Disculparán los errores ortográficos por el haber movido el tipo de letra.
Dice, Argentina, Uruguay, Brasil, ahora son 3 sustantivos. Hay oraciones más complejas en las que al momento de que ustedes escriban pueden poner 3 sustantivos y como alguna vez lo mencioné, cuando son muchos los elementos dentro de una oración, lo importante es ponerles comas. El sustantivo Argentina, Uruguay y Brasil. Núcleo del predicado son los países más ganadores de la Copa América de Fútbol. Si se fijan, son muchos complementos, los vamos a ir viendo poco a poco. Pero, ¿cuál es el verbo de este? Del es, son, de el verbo ser o estar. Estoy tratando de irme lento, también porque no quiero equivocarme. Ahorita que aparecen los verbos, se me hace importante que vamos a ir checando si incluye en los siguientes talleres los verbos y las conjugaciones, porque se me hace muy importante el que tengamos algunas conjugaciones que puedan ayudarlos a poder escribir mejor los verbos o los núcleos del predicado. La siguiente eh, presentación, la siguiente presentación, la siguiente hoja. Aquí antes de empezar a explicarles qué onda con las leyes de la concordancia, sí se me hace importante mencionarles unos o explicarles unos conceptos que serían importantes para entender estas leyes. ¿Por qué? Porque realmente yo sí creo que estos conceptos les van a poder dar mejor entendimiento a las leyes de la concordancia. Es el error que a lo mejor en alguno de los textos que ustedes me han enseñado que podemos llegar a tener, pero si se entiende de manera pues sencilla, ustedes van a ir comprendiendo estas famosas reglas o leyes. Normalmente voy con lo primero. El primer concepto o el primer ejemplo o lo primero que tienen que ustedes entender es el concepto de que cada palabra tiene una característica. Cada palabra. Y en el caso de estas palabras, se le conoce como, o bueno, cada palabra puede tener 2 características. Cuando se escribe una palabra, debe de tener algo que le identifica. Ustedes lo han de haber oído de manera ya antes, que las palabras normalmente se dividen en 2. Las palabras tienen singular o plural. Voy a explicar cómo está este asunto. Las palabras en singular son sustantivos concretos que puede ser como casa, perro, inteligencia, amor. Pueden ser cosas que se pueden contar, manzana, árbol, puede ser agua, viento. Los nombres propios, como los que aparecen aquí, también
son singulares, como yo y tú. Normalmente el singular se divide o comienza de alguna forma con las conjugaciones de los verbos. El famoso yo, tú, él. Esos son ahorita se me fue, pero son las personas del singular. Y del plural, nosotros, ustedes, ellos. Realmente un sustantivo en singular designa un solo objeto o individuo. Un sustantivo en plural es aquel que designa a dos o más objetos. Normalmente los sustantivos en plural o los verbos en plural llegan a tener S. Aquí dice, la primera ley de la concordancia es que el verbo debe de ser igual con el sujeto en número y persona. Y esto tiene dos ejemplos. Dice, yo canto, tú bailas. Y esto, al momento de que ustedes lo escriban, no deberían a lo mejor de poner yo cantos, tú bailamos. Normalmente el concordar es que la persona y el número coincidan. El ejemplo que aparece en la imagen dice la Tierra y luego dice tiene un satélite natural. El verbo es tiene. La Tierra es peculiar, pero es ella tiene un satélite natural. Concuerda en la tercera persona y el número es singular. El sujeto y el núcleo del predicado concuerdan en persona y en número. Cuando aparecen diversos sujetos se prefiere concordar en primera persona del plural antes que en segunda, antes que en tercera. Es decir, Matilde y yo nos conocemos. Tú y Matilda os conocéis. Aquí son más ejemplos. Si hay más, es decir, Matilda y yo nos conocemos, es segunda, yo, tú, él. Si es primera persona del plural. Está dividido como yo, tú, él son las personas. Primera, segunda y tercera. El singular, nosotros, ustedes, ellos, primera y segunda y tercera persona del plural. Voy con la siguiente. Algunas veces los verbos concuerdan con el atributo. Híjole, perdón por los errores. Ejemplo, estos son mentiras y calumnias. Otra regla de concordancia. Con nombres colectivos, es decir, gente, multitud, gentío, muchedumbre, etc. Los ejemplos que dan es la gente es egoísta. Voy con la siguiente. El núcleo del sujeto, es decir, el sustantivo, y el núcleo del predicado.
Aquí hay más ejemplos. Dice, ¿dónde encuentro ambos elementos? En cualquier parte de la oración pueden encontrarse el sujeto y el predicado, al inicio, en el centro y al final de una oración. Al inicio puede estar la luna es hermosa, la luna es el sujeto, es hermosa es el predicado. En el centro primero está juegan, que es un verbo, luego está el sujeto, que son los niños. En la plaza sería otro predicado. O al final, en donde dice cantan alegremente, es el predicado. Y como yo se los mencionaba, como las niñas son plurales, se le pone esa S y se escribe como las niñas. Normalmente tienen la misma persona el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Los niños juegan, las niñas cantan, la luna es hermosa. Voy con el siguiente. Este es muy sencillo. Normalmente, si ustedes tienen una palabra que dice Sonia es el singular y baila es el, perdón, Sonia está en singular y baila también está en singular. Y si se fijan, Sonia es un sustantivo, baila es un verbo. Yo es la primera persona, trabajo es en primera persona, sustantivo y verbo. Ellos es una tercera persona del plural. Corren es un verbo también del plural. Tú es la segunda persona del singular. Estudias es un verbo, es también la segunda persona del plural. Son más ejemplos. Yo lo que estoy tratando es de que ustedes vean que hay muchos ejemplos y hay que tratar de no equivocarse en las personas, es decir, en el género y en el número, en el singular y en el plural. Vuelvo a repetir, yo, tú, él, las personas primera, segunda y tercera del singular, nosotros, ustedes, ellos, primera, segunda y tercera del plural. Estas pequeñas oraciones, estas pequeñas frases, estas pequeñas que voy mencionando de alguna manera, son para que ustedes las vayan aplicando en textos que vayan redactando. ¿Por qué? Porque realmente es la estructura de una oración, son las partes de una oración. Voy muy, muy lento, puedo rehacer, repasar muchísimo, pero realmente las palabras así se van escribiendo, ¿no? En singular o se van escribiendo en plural. Realmente singular son pocos, plural son muchos. Singular es uno, plural es un grupo, ¿no? Son muchas personas. ¿Qué más? Como también ustedes lo empezaron a ver, esta clase, la de taller de redacción, además de que dice por ahí al principio que también es taller, quiero que vayan practicando y vayan haciendo los ejercicios, a lo mejor en su cuaderno, a lo mejor haga yo de manera presencial al momento de que esté grabando estos videos. Pero se me hace interesante, ¿por qué? Porque yo de un lado estoy poniendo núcleo, bueno, no núcleo, estoy poniendo, sí, núcleo del sujeto y núcleos del predicado. Les estoy haciendo que vean cómo está estructurada una oración.
que identifiquen sustantivos, verbos, que concuerden, relacionen, muevan y vayan leyendo para que vean que las oraciones tienen este tipo de estructura. Y voy a hacer este ejercicio que si es bien aceptado lo voy a continuar haciendo sobre la presentación en PowerPoint. A ver, se los menciono cómo es este rollo. Es muy sencillo. Ustedes únicamente, o lo vamos a hacer aquí, se dan cuenta que hay una columna que dice los médicos, mi amiga, ustedes, yo y él. En sí son puros sustantivos, o puros núcleos del sujeto, o sí, puros núcleos del sujeto. Es importante comentar que del lado derecho tengo puros verbos. Dice practica, leo, curan, juega o almorzarán. Esto es para que ustedes de alguna manera relacionen las dos columnas. Estoy buscando pues, realmente la forma de hacer esto un poquito más pues dinámico, porque eso es lo primordial, ¿no? Hacerlo un poco más dinámico y vayan realizando este ejercicio conmigo. Primero dice, los médicos practican. ¿Qué les mencionaba de cuando es plural? Los médicos, no es un médico, son los médicos. Leo, juega, los médicos almorzarán. Chequen las palabras que están del lado derecho y díganme cuál es la que más se relaciona. Por lógica dirían, los médicos curan. Esa es la relación correcta. Vamos con la siguiente. Mi amiga practica o juega. Aquí podemos, se escucha bastante bien, también es de oírlo, ¿no? Aquí podemos poner cualquiera de las dos porque realmente no hay tanto inconveniente porque las dos están o se adecúan en género y en número. Es decir, no se escucha mal que diga mi amiga practica o mi amiga juega. Yo dejaría más en mi amiga juega. La siguiente menciona y dice, ustedes practican, ustedes leo, ustedes curan, no por lógica porque los médicos son los que curan, ustedes juegan o ustedes almorzarán. Aquí sería ustedes almorzarán. Los dos son plurales, los dos van en... Son muchos, estamos hablando de muchas personas que van a almorzar. Luego hay otro que dice, yo practica, yo leo. El verbo leer está en primera persona y a lo mejor me dicen que es primera persona. El yo, como les mencionaba, segunda persona sería tú y tercera persona sería él del singular. Yo leo. Y el último, él practica, leo, curan o almorzarán. Sería él practica. Es un pequeño ejercicio gramatical
pero yo quiero que lo vayan haciendo con varias frases. Pongan sustantivos y pongan verbos y los relacionen y vean además de que también cómo se escuchan. Normalmente es una guía. Si no tienen a lo mejor alguna forma de escribirlo, váyanlo escribiendo y váyanlo relacionando. Los sustantivos, como se los mencionaba, siempre van a estar acompañados de verbos y adjetivos y complementos. Es la estructura de una oración. Ok, ahora, aquí tenemos otro ejercicio. Seguimos practicando o seguimos mencionándolo con diferentes tipos de oraciones. Yo realmente quiero que ustedes consideren que las oraciones es la estructura de sus textos. Yo donde identifiqué las oraciones en los textos que me pasaron, en donde le pusieron un punto, donde dijeron, voy a tratar de hacer una oración de dos miembros, ¿no? No nada más de un sustantivo, no nada más de un verbo, porque cuando la hacen solamente de un solo miembro parece un telegrama, ¿no? Juan come, o Juan, te veo, ayer, subí, estás feo, diviértete. Imagínense que si todos fueran una sola palabra, ¿no? Perro azul. No, bueno, no hay perros azules, perdón. Perro café. Bebé hace popó. O sea, ahí sí ya son dos, perdón. Bebé popó, ¿no? Gato miau, ¿no? A veces uno no lo ve, pero necesitamos entender que si identificamos y hacemos un análisis de oraciones, va a ser más fácil que ustedes puedan continuar y empezar de alguna manera desde cero estos ejercicios. Porque siento que para redactar no nada más, ¿por qué empezamos directamente entre sujetos y verbos? Porque nada más poner, no, bueno, sustantivos o sujetos, se me haría así como que simple, ¿no? Que nada más estuviéramos poniendo Juan, Pedro, Pancho, animal, casa, doctor, ventilador, computadora, y luego, ¿qué onda, no? Hasta que imagínense cuánto tiempo tendríamos que estar aprendiendo vocabulario y ya después del vocabulario comenzar, ¿no? Ahora hay que ponerle un artículo antes. El perro, el doctor, la computadora. Vamos a irlo viendo, yo pienso, ya cuando haya más enunciados. Ahorita les estoy poniendo otro ejercicio para que las partes que vienen, en esta parte de aquí que vienen estas rayas, ustedes relacionen estos sujetos con estos enunciados que tienen verbo, que tienen complementos. Come, cruza, hablo, soplamos, viene. Y del equipo son complementos, algunos son verbos, algunos son complementos. Aquí hay verbos que están hasta el final. Pero bueno, voy a mencionar primero los sujetos. El primer sujeto que aparece en la parte de arriba se dice o se llama Luisa. Luego dice la ardilla, luego dice el arquero, luego dice mi tío y yo, luego dice Rosita y luego dice el alcalde. Y hay que poner uno de estos sobre la línea. Lo que primero vamos a checar es qué nos dice el núcleo del predicado. Primer enunciado dice,
come castañas y avellanas. Vámonos al sujeto. Luisa, el arquero, eso está medio raro, ¿no? Mi tío y yo, Rosita o el alcalde. Si nos vamos a algo que concuerde, es decir, que tenga relación, aquí el único de todos estos sujetos que tiene esa dieta alimenticia que no está con tortas y tamales es la ardilla. Entonces, por lógica, va la ardilla come castañas y avellanas. No sabemos si sea verdad, no sabemos si sea mentira. Luego dice, cruza las calles por la esquina. Cruza está. Es un verbo que dice, ¿quién cruza? Hay dos opciones, o Luisa o Rosita. Podemos poner Luisa o Rosita. Luisa cruza las calles por las esquinas. Luego dice, habló muy emocionado. De todos los sujetos que se encuentran en esa, perdón, en la parte de arriba, hoy ando muy errado. ¿Quién es el único que realiza acción normalmente realiza las acciones de hablar? Luisa, la ardilla, el arquero, mi tío y yo, Rosita o el alcalde. Por lógica es el alcalde. El alcalde habló muy emocionado. Ahora sí, si se fijan, aquí hay otro ejemplo de la ley de la concordancia. Es decir, debe de concordar el género y el número. Si estamos diciendo que el verbo dice soplamos y todos los demás están en singular, los únicos que habla de dos personas es mi tío y yo. Mi tío y yo soplamos las velas de la torta porque cumplimos el mismo día. Así. Luego, voy con el siguiente. Dice, viene del parque de diversiones. Aquí puede ser Luisa o puede ser, como les había yo mencionado, Rosita. Viene del parque de diversiones. Las niñas normalmente van a un parque de diversiones. Y en el último, si se fijan aquí ya se altera un poco el orden de un enunciado. No siempre el verbo está junto al sustantivo. Aquí el verbo está hasta el final. Y dice, bueno, no tan al final, está a la mitad. Aquí lo único que puede estar lesionado de alguna manera o lastimado de alguna manera es el arquero del equipo está lesionado. Estos son ejemplos de sujetos predicados y además de sujeto predicado, de sustantivos y de verbos. Ok, ahora voy a hacer una pequeña pausa, permítanme. Ok, perdón por esta pausa. Voy a hacer un pequeño resumen, realmente, para que ustedes vayan viendo qué onda. En primer lugar, se me hace importante algo. ¿Qué es un sustantivo? Retomando, son palabras que utilizamos para nombrar objetos, personas, países, igual que los artículos tienen género, que pueden ser femenino o masculino, y tienen número, que puede ser singular o plural. Esos son los sustantivos. Y
Hay que recordar también, hay al principio artículos que pueden ser de dos tipos. Hay artículos como el, la, los, las, y hay otros que pueden ser un, una, unos, unas. Los primeros te dicen o te determinan de algo conocido, el, la, los, las. Los de un, una, unos, unas son artículos indeterminados de cosas que no se conocen. El singular y el plural, de manera o por regla general, el singular de se escribe, un ejemplo, el niño. El plural se forma con una S. Los niños. El primero es el niño, segundo son los niños. Yo siempre he tratado de ver que el singular y el plural pues son las maneras en las que vamos escribiendo poco a poco. Más ejemplos. La casa es una sola casa, sería singular. Las casas sería plural. Esto sería en el caso de la forma. Singular y plural. El plural normalmente se hace, como les mencionaba, con S o palabras terminadas en vocal. Es decir, perro y perros. Otro ejemplo de singular y plural con ES. Hay palabras como papel, que sería el singular, y si le ponemos ES al final sería papeles. Sigo con el singular y el plural, para que ustedes lo vayan entendiendo, porque son las leyes de la concordancia. ¿Cómo se escribiría los papeles o el papeles? Sería los papeles. Más de este resumen de sustantivos. Palabras terminadas en I y en U se escribe también en plural, como manatí o manatíes, sería el plural. Sigue siendo más ejercicios. Otro resumen. Palabra en singular que fuera menú. ¿Cómo sería el plural? Menús. O champú, que alguien me decía, ¿cómo se escribe champú? Es una palabra que ya se mexicanizó o se hispanizó. Se escribe champús. Y en singular sería champú. Hay palabras que también son casos especiales de cuando se escriben en singular y cuando se escriben en plural. Hay casos en los que no hay variación. Por ejemplo, la palabra martes. Si ustedes me dicen cómo se escribiría en el caso del plural, se escribiría exactamente igual, sería el martes y los martes. O palabras como el paraguas o los paraguas no cambian, quedan exactamente igual. Otras que también no hay, que también se modifican o que también se tienen que alterar para que se escuchen es palabras como el mes, en plural serían los meses, el autobús, los autobuses. Y voy a decir un último
ejemplo de singular y plural. Un sustantivo muy famoso, conocido como nemono, un sustantivo muy famoso que es pez. ¿Cómo se escribiría el plural? Se escribiría peces, pez con Z y peces con CES. Hay que tratar de tener mucho cuidado. Me voy a salir de manera, ahora sí ya de la presentación, para que ustedes ya vayan realizando estas prácticas. Yo lo que quiero es que poco a poco ustedes vayan oyendo diferentes tipos de enunciados, diferentes tipos de oraciones, diferentes de tipos de oraciones, para que ustedes vayan, pues no sé si copiando, pero vayan utilizándolas al momento de que redacten. Si son muchas personas, hay que hablar en plural y poner los verbos en plural. Si son una sola persona, hay que poner el sustantivo en singular para que se entienda perfectamente. No hay que mezclar sustantivos en singular con con verbos en plural y viceversa. A lo mejor es un poco confuso, yo de todas maneras el día de mañana voy a volver a hacer un repaso de las leyes de la concordancia, voy a volver a mencionarlas. Les agradezco muchísimo que me hayan tomado el tiempo de ver este video. Si no, puedo mandarles más información. Oigan, tengo más texto, tengo más ejercicios, se los voy a ir mandando o les voy diciendo que los vayan realizando. Y muchas gracias por todos aquellos que se tomaron la molestia de alguna forma mandarme sus ejercicios a mi correo. Me interesó mucho, es muy importante saber y conocer un poquito de ustedes. Les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, estamos en contacto.